Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo le va, maestro Zárate? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, Buenos puede días. haber problemas presupuestales de cara a la caída en los precios del petróleo, a ver si aguanta el seguro y si no, pues a recortar, ¿eh? Yo creo que es cierto, es decir, lo que estamos viviendo en las últimas semanas y meses son malas noticias para las finanzas públicas. Estamos hablando, por un lado, de una economía que no crece, que sigue manteniendo los mismos niveles mediocres de crecimiento de los últimos 30 años. La caída en la producción petrolera, la caída en los precios de la mezcla mexicana, la depreciación del dólar con relación a la apreciación con relación al peso mexicano, y todas estas malas noticias en el fondo creo que podrían ser un incentivo para un cambio realmente importante si la clase gobernante tuviera inteligencia, tuviera sensibilidad y tuviera compromiso con el país. Lo que sabemos de nuestra clase gobernante, no de ahora, de muchos años atrás, es que se ha caracterizado por la corrupción, se ha caracterizado por el dispendio y se ha caracterizado por el cinismo, por la ostentación. Lo vemos simplemente en los medios en los últimos días. ¿Sí? Una imagen de la esposa del gobernador de Sinaloa en el avión oficial con sus amigas yendo de shopping a Estados Unidos. O los vehículos en los que se transportan algunos diputados a la Asamblea Legislativa. Algunos valen más de $500,000, otros más de 700,000. Legisladores que portan relojes que valen 400,000, 500,000 pesos. Incluso la semana pasada, por ejemplo, que se reúnen los coordinadores parlamentarios para armar la agenda legislativa, lo hacen en un restaurante en donde un pedazo de carne vale 500 o 600 pesos. Y uno se pregunta, los coordinadores parlamentarios no tienen espacios en el nuevo edificio del Senado, en la Cámara de Diputados, en donde se reúnan a trabajar con una taza de café, con una taza de té y con algunas galletas. Es decir, tenemos una clase política dada al dispendio y me parece que todo esto tiene que corregirse, que es posible, ahora que tenemos una debilidad de las finanzas públicas, darle un jalón hacia abajo importante. Yo diría, se podría reducir 15, 20% el presupuesto sin afectar ningún proyecto importante, ningún proyecto de infraestructura, de salud, de educación, solamente cancelando los proyectos innecesarios, los faraónicos, como la estela de Puz, como le dice la gente a la estela de luz de Calderón, como tantas obras que se están anunciando, como tantas compras. Los gobernadores ya no se recorren en carretera, todo lo hacen en helicóptero, flotilla de helicópteros, y creo que en esta posibilidad de hacer un cambio importante, hay un ejemplo en estos días, que es el ejemplo del presidente de Uruguay, de José Mujica. Es un presidente que decidió vivir con una enorme austeridad. La manera de... Vive con el salario de un trabajador promedio, ¿no? Vive con el departamento de 100 metros cuadrados, Así 8 es, en la no puerta. aceptó irse a la residencia presidencial. Y Mujica dice, ¿por qué la clase gobernante tiene que vivir como la minoría cuando debe de vivir como la mayoría? Y llama a esta austeridad y dice que es una perversión haber convertido una república en una monarquía y ser dados al boato. O si se quiere, hay una experiencia mexicana que es la de don Adolfo Ruiz Cortines. Don Adolfo ejerció un poder con inteligencia, con sensibilidad, con buenos resultados y con honestidad. Tuvo en las manos el Tesoro Nacional y simplemente no metió la mano en ese presupuesto. Y yo creo que cuando vemos la experiencia de Mujica, que termina la presidencia con el 65% de aprobación, que entrega un país con el menor nivel de desigualdad en América Latina, con los más bajos niveles de desempleo, o el caso de Ruiz Cortines, que termina la presidencia y podía irse a jugar dominó con sus amigos a la parroquia, sin que nadie lo señalara, sin que no le ladraran como un perro, y uno dice, esto no tendría que ser un incentivo suficiente para que en la clase gobernante haya un cambio, y yo creo que basta con que uno solo, de los coordinadores parlamentarios, el presidente del Instituto Nacional Electoral, un secretario de Estado, un gobernador, empiece a dar este jalón fuerte y mostrar que se puede gobernar sin necesidad de todo este boato para que los otros empiecen a replicar. Quizás soy muy ingenuo, pero creo que esta situación de las finanzas públicas debe ser el incentivo para un cambio sustancial que sería muy trascendente. Maestro Zárate, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno,